El aplauso en el aula Pablo VI para acompañar a Daina y Uldis Surilo. Buenos días a todos. Venimos de Letonia porque queremos transmitir un mensaje que consideramos muy importante. Este mensaje se basa en nuestra propia experiencia personal como voluntarios en la comunidad eclesial. A lo largo de muchos años hemos dedicado cientos de horas para ayudar a otros matrimonios a fortalecer sus relaciones que en algunos casos han llegado a situaciones de crisis. Hemos trabajado con estos matrimonios en colaboración con la ayuda de sacerdotes católicos y a partir de estas experiencias hemos llegado a la convicción de que los matrimonios, los ministros ordenados deben colaborar, deben trabajar estrechamente para promover el desarrollo espiritual de la Iglesia. En nuestra opinión, en efecto, los matrimonios y sacerdotes deben reforzar su cooperación en todas las parroquias y nos gustaría destacar dos aspectos cruciales de esta cooperación: la complementariedad y la corresponsabilidad. ¿Qué significa esto? En su exhortación apostólica Amoris Laetitia, el Papa Francisco anima a los matrimonios a implicarse, a corresponsabilizarse en la pastoral de la Iglesia. A pesar de este llamamiento, es absolutamente pertinente desde el Concilio Vaticano II, los matrimonios a menudo se sienten recelosos e inseguros, no saben cómo contribuir a la vida espiritual de sus parroquias, porque durante siglos los sacerdotes han sido los principales representantes de los valores de la Iglesia, los protagonistas. Y esto ha hecho que la mayor parte de la responsabilidad del desarrollo espiritual recaiga sobre los hombros de los sacerdotes y que los laicos sean reacios a implicarse. Creemos que esta situación es especialmente peligrosa en el mundo actual, donde tanta información y tantas tentaciones atraen la mente y los sentimientos de las personas. Cuando nos pidieron por primera vez que presentáramos este tema sobre las dos vocaciones complementarias y corresponsables, nos sentimos algo confusos porque no teníamos una opinión concreta sobre la relación entre matrimonio y sacerdotes. Sin embargo, al reflexionar más profundamente, comprendimos que esto es exactamente lo que hemos estado haciendo durante años: invitar a los matrimonios a complementar con audacia a sus sacerdotes, compartiendo sus testimonios sobre aspectos de la vida familiar que los ministros ordenados solo pueden captar sobre una base teológica y teórica. Nuestra vida espiritual como matrimonios, por su parte, se fortalece gracias a los sacerdotes que predican el Evangelio y administran los sacramentos. El sacerdocio es una forma importante de servicio a la comunidad y sin este ministerio sería difícil que la vida familiar se desarrolle correctamente. Por ejemplo, nosotros hemos conocido a muchos matrimonios que atravesaban difíciles crisis de pareja y cuyos miembros estaban heridos profundamente. Estas heridas no se podían sanar sin la intervención de Dios y en particular a través del sacramento de la confesión. Los sacramentos son gracias que Cristo ha querido para todos nosotros, pero no podemos adquirir esta sanación sin la intercesión de los sacerdotes. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía ofrecen una nueva oportunidad de vida, dando a los matrimonios el amor que necesitan para entablar un diálogo significativo y la fuerza para servir a los demás. Recordemos también que la formación inicial de todo sacerdote tiene lugar en su hogar familiar, en su familia, dado que los sacerdotes son las fuentes fundamentales de gracia de la Iglesia, predican el Evangelio y administran los sacramentos. Es deseable que gocen de buena salud espiritual y mental. Si los sacerdotes se crían en familias sanas, de niños irán adquiriendo confianza en sí mismos, autoestima, una identidad sólida y la experiencia de la fiabilidad de un Dios que ama con el ejemplo positivo de su padre y su madre.
Sin embargo, si crecen en familias disfuncionales, esto puede dejar cicatrices profundas en el alma de los niños, como inseguridad, desconfianza, baja autoestima y una coadicción. Los sacerdotes que proceden de familias disfuncionales deben conocer la existencia de entornos familiares positivos ya antes de su ordenación, mientras estudian en el seminario. Como sabemos, la exposición a experiencias positivas sanas puede proporcionar una sanación, un consuelo y cambiar la visión de las cosas para mejor. Un hecho alarmante que no podemos negar es la disminución dramática del número de sacerdotes en Europa y en otros lugares. Como ya hemos dicho, los sacerdotes son los principales transmisores de las enseñanzas y valores de la Iglesia, pero ¿qué haremos si disminuye su número de forma tan drástica? ¿Quién nos apoyará como matrimonios, cuando compartamos nuestro testimonio y prediquemos en el Evangelio? Como ya hemos dicho, nosotros, los matrimonios, tenemos que estar al lado de nuestros sacerdotes y complementarlos en sus esfuerzos por fortalecer los cimientos de la Iglesia. Sin embargo, para poder ser testigos valiosos, primero tenemos que conocernos a nosotros mismos, y esto es algo indispensable. También el diálogo interior con nosotros mismos y con Dios es indispensable también, así como el diálogo abierto con nuestros cónyuges. Los cónyuges se pueden reflejar mutuamente, resaltar lo bueno del otro, pero también pueden ver a su pareja, a su cónyuge, en su lado oscuro. Esta autorrealización nos hace más maduros y veraces como individuos. Mi marido y yo hemos identificado algunas carencias en nuestro ser, elementos que había que sanar al analizarnos. Nos hemos dado cuenta que si nuestras heridas permanecen ocultas y sin identificar, quienes nos escuchan detectarán una disonancia entre nuestro testimonio y nuestro ser real. Serán menos receptivos a la palabra del Evangelio que tratamos de comunicar y no confiarán en la fuerza de la gracia que se oculta en los sacramentos. Y para terminar, nos gustaría compartir cómo hemos experimentado los enormes beneficios de la complementariedad recíproca con un párroco anciano. Al principio le invitábamos a reuniones de matrimonios en una casa familiar. Rezábamos juntos y todos nos sentíamos fortalecidos espiritualmente. Y en una de las primeras reuniones nos sorprendió ver cómo se llenaban sus ojos de lágrimas. El sacerdote dijo que nunca había visitado a las familias en sus hogares de forma informal y se sentía profundamente conmovido, emocionado por este ambiente de amistad que se había instalado entre nosotros en nuestro camino espiritual. Y con este ejemplo queremos subrayar que como matrimonios, como sacerdotes, somos iguales ante Dios y complementarios. Y si somos conscientes de nuestros límites, necesidades, exigencias, luces y sombras, podemos avanzar mutuamente en el camino hacia la santidad. Este diálogo, esta ayuda recíproca entre nuestras vocaciones complementarias construye una acción corresponsable por el bien de toda la Iglesia. Estamos infinitamente agradecidos a Dios por las dos vocaciones complementarias y corresponsables de los matrimonios y de los ministros ordenados, a través de las cuales hemos testimoniado y compartido personalmente la realidad del amor de Dios en la tierra. Esta forma necesaria de cooperación entre matrimonios y sacerdotes hace que la Iglesia esté viva, más viva, y todos nosotros estemos vivos en la Iglesia. Gracias. Hemos escuchado, estimados oyentes, a Daina y Uldis Surilo desde Letonia. Ahora escucharemos al padre Juris Halinskins, también de Letonia. Gracias, carissimi Daina. Muchísimas gracias a los queridos Daina y Juris, y gracias sobre todo por el servicio que ustedes están llevando adelante. Buenos días a todos. Al inicio
Voglio soltanto dire che De entrada quisiera simplemente decir que es realmente un honor para mí estar aquí con ustedes. En la audiencia general del 10 de octubre de 2018, el Papa Francisco afirmó que, y cito, toda vocación cristiana es esponsal, porque es fruto de vínculo de amor en el cual todos somos regenerados, el vínculo de amor con Cristo. Por consiguiente, la vida de amor a la que está llamado todo cristiano se realiza tanto en el matrimonio como en el sacerdocio. La Iglesia nunca ha visto el sacerdocio y el celibato como algo opuesto al matrimonio y a la vida familiar, porque ambas vocaciones no se oponen, ni mucho menos, sino que se completan recíprocamente en la vocación integral del hombre a amar y dar su vida. Al perseguir esta vocación al amor desinteresado, todos nosotros, sacerdotes y esposos, llegamos rápidamente al límite de nuestras capacidades, ya que nuestra naturaleza humana se ve afectada por los cambios de sentimientos y estados de ánimo, por nuestras heridas personales, nuestro egoísmo, nuestras debilidades. Pronto descubrimos una incapacidad fundamental de entregarnos completamente en el amor. Esta experiencia es nada menos que una invitación a abrirnos a Dios, que es la fuente de todo amor auténtico y en cuya presencia podemos aprender a ser más capaces de un amor aún más pleno. A partir de esta estrecha relación entre los sacramentos del orden y del matrimonio, vividos según la propia vocación, con sus aciertos y sus dificultades, naturalmente, todos sentimos la necesidad no solo de la ayuda de Dios, sino también del apoyo mutuo, de la cooperación y la corresponsabilidad en la Iglesia. A ese respecto, permítame compartir con ustedes mi testimonio personal de cómo Dios ha vinculado mi propia vocación sacerdotal y pastoral al servicio para y con las familias. Hace 20 años, cuando regresé a mi patria desde Roma después de mis estudios, empecé a trabajar como vicario judicial en Letonia, en el Tribunal de la Iglesia, donde, como saben, se tratan las cuestiones de nulidad matrimonial. Es innegable que se trata de un importante servicio pastoral y de justicia para las familias. Pero como sacerdote y juez, también he tenido que escuchar historias muy tristes e incluso trágicas de la vida conyugal. Sin embargo, Dios se apiadó muy pronto de mí y conocí a las familias de la asociación llamada Encuentros para Matrimonios, cuyo carisma es justamente ayudar a los novios a prepararse para el matrimonio, así como organizar retiros para las parejas ya casadas para fortalecerlas. Y así, paralelamente a mi trabajo en el Tribunal Eclesial, me convertí en asistente espiritual para esta asociación. Y trabajamos con nuestros cónyuges de manera preventiva, o sea, para fortalecer a las familias futuras y las que ya existen. No oculto mi interés egoísta en este ministerio, porque siempre he dicho que me gustaría tener menos trabajo en el tribunal eclesial y hacer otras cosas. En cualquier caso, estoy muy agradecido a Dios y a las muchísimas familias que me ayudan a vivir en la realidad y no fuera de esta realidad.
Conociendo las alegrías y las angustias de las familias, puedo entender mejor la vida real de las personas de hoy, porque la familia, como sabemos, es el fundamento de cada sociedad. Conocer y amar a las familias es nuestra vocación de sacerdotes, que viene de Cristo, que como el buen pastor conoce a sus ovejas y da su vida por ella. En cuanto a los cónyuges, me gustaría decir también, basándome en mi experiencia, puesto que trabajo en la pastoral familiar, decía que con su papel en la Iglesia, pues tienen que hacer algo importante. Su papel en esta Iglesia no debería limitarse únicamente a echar una mano al clero en su ministerio. La vocación de los cónyuges no es una asistencia marginal para los sacerdotes, sino que ellos son los verdaderos protagonistas capaces de aportar abundantes frutos a la vida de la Iglesia, según su vocación y carisma. Muchísimas gracias por su atención.